quiero aprovechar este ambiente tan relajante para contaros un poco qué tal van mis novedades de estos últimos días. He estado parada de publicar un poco los avances, no por ganas, sino por la sensación de falta de tiempo. He tenido unos cambios personales, digamos básicamente pues que el niño pues ya no tiene guardería, entonces le tengo todos los días en casa, así que los ratos libres que me deja para dedicar a mi proyecto, pues estoy intentando avanzar en ciertas cosas, así que bueno, quería haceros un vídeo resumen de ello. Y empecemos por partes. Ya tengo mi primera publicación en Amazon, ¿vale? Se llama Fragmentos de Sombras, es el recopilatorio este que habíamos hablado, que estaba recopilando de trozos como melancólicos, reflexiones, relatos, frases, un poco de cara al dolor, la melancolía, pero bueno, intentando siempre hacer como un mensaje final positivo. Y tenía la idea de entregarlo primero como un lead magnet de la página web, pero a medida que lo estaba preparando me apetecía mucho empezar a probar a publicar en Amazon KDP, porque recordar la primera parte de Dridonia es la que me estoy tomando más en serio, es donde estoy preparando la portada y donde estoy pues haciéndolo todo con un poco los deberes bien hechos, ¿no? Aunque todo siempre parte por pasar a la acción. Y entonces digo, me apetece mucho empezar a crear una cuenta KDP y a crear artículos, y entonces he hecho eso. He aprovechado, he cogido ese recopilatorio, le he puesto una portada. Hay otro vídeo por ahí en mis redes sociales donde hablo un poco de este tema, pero digamos que lo he subido, ¿vale? Y me ha gustado mucho porque en él he aprovechado a ver los tiempos, las limitaciones. Por ejemplo, no he podido preparar el author central hasta que no tenía el libro publicado y en línea, y con eso lo mismo el contenido a plus. Ha sido como muy revelador. Diréis, bueno, eso en un vídeo de YouTube te dan una explicación y te lo explican como os lo estoy explicando yo. Sí, pero yo no estoy intentando deciros, oye, hasta que no tenéis un libro en línea no podéis crear ese contenido. No, porque eso seguro que tenéis 50.000 vídeos en YouTube así, o yo lo habéis comprobado por vosotros mismos. La moraleja de este tema es que hay que hacer para que cale, para darte cuenta, porque miramos tanta teoría en los vídeos que no cala. No sé, nos quedaremos con un 5%. Y lo que tenemos que hacer es pasar a la acción. Es decir, voy a probarlo yo, voy a hacerlo. Ahora mismo ese conocimiento lo tengo implantado en mí, no porque lo haya leído ni lo haya visto, sino porque lo he comprobado por mí misma, y eso ha calado en mí. Es un pequeño ejemplo que se puede aplicar a todo lo demás. Siguiente punto, el libro ahora mismo está publicado en Amazon, no lo he promocionado a full, como de verdad tengo mi intención, pero sí que he aprovechado a hacer otros pinitos que os quería estar hablando. He encontrado unas páginas web que os dejaré en la descripción del vídeo, donde habla de, por ejemplo, cómo si tienes tu portada creada con Canva, cómo crearle un efecto. Pues mira, tengo mi portada en un Kindle, queda así, mi portada en un móvil queda de esta forma, y si tengo tapa blanda además, y te creas como una especie de render, una imagen como publicitaria. Tienes opción de ponerla a lo mejor con un fondo chulo y demás. Hay muchas webs que te lo hacen y queda muy guay. Entonces al final me cojo esa foto, que mamás me la genera gratis en internet, le pongo un ya disponible, ya en Amazon, Amazon Unlimited y demás, y eso lo subo a redes sociales, a Instagram, bueno, y etcétera. Entonces eso ha estado genial para practicar. Luego me he dado cuenta del tema de la IA, que hablaré en futuros vídeos porque tiene bastante chicha el tema y quiero indagar en ello y aprovecharlo. Pero también gracias a la inteligencia artificial puedes generar imágenes y darle pues como un poco más de a los posts, darles más vida, darles otro tipo de esencia, ¿vale? No solo decir, mira, este es el libro que he publicado. Yo lo que estoy haciendo también es seguir a muchos escritores en redes sociales, sobre todo en Instagram, y ver un poco su modus operandi, ¿no?
Al final hay que modelar aquello que tú quieres, ¿no? Entonces yo veo escritores que tienen seguidores, que tienen ventas y demás. Ellos qué están haciendo y tienen como todas estas cosas. Van publicando cada poco mi libro y tienen con fondos chulos, ¿no? Es una forma de promocionar constantemente. Y eso es lo que estoy haciendo un poco con Fragmentos de Sombras. Entre medias, lo que hago es darme cuenta de todas las posibilidades que hay, incluso de qué posibilidades tengo yo y cuáles no están a mi alcance. Y eso me está sirviendo para que cuando publique Delidonia 1 ya tenga todas esas pautas, las que me han gustado, las que me han funcionado, las tendré medio preparadas para hacer el lanzamiento total, ¿no? Ese es mi planning. Por otro lado, ya tengo la portada de Delidonia. Mi portadista ya me la ha entregado. Y lo interesante es que me gusta mucho. Y quería compartir un par de temas con vosotros sobre ello. Uno de ellos es que me gustó mucho la portada, pero inmediatamente se me puso a funcionar el cerebro y empecé a verle pegas. Pegas desde el miedo. En primero, pues el lomo es estrechito porque son pocas páginas, pero es algo que ya sé y es algo que ya acepté y asumí, que era, no, yo voy a coger y voy a publicar este libro, aunque sea solo 120 páginas, porque lo que quiero es hacer, quiero publicar y quiero aprender del proceso. Y se ve que no estoy del todo convencida 100%, y es lo que me hace muchas veces dudar y no creerme suficiente y caer en el síndrome del impostor. Porque digo, madre, tengo una portadora súper estupenda, ¿vale? Mis 200 y pico euros me han costado y al final siento que el libro no le está haciendo justicia a la portada. Y me he replanteado escribirlo. O sea, me he replanteado en mi cerebro. Yo pues lo escribo de nuevo y me he dicho, me he tenido que frenar. Yo no. La idea es lanzarte adelante. No puedo parar toda la acción que he tomado, pausarla para volver a escribir el libro cuando no es la idea. Yo sé que no es perfecto. Pero acordaros, acción masiva imperfecta. Yo estoy tomando acción aunque sea imperfecto. En el siguiente paso lo perfeccionaré, lo haré mejor. Yo sé que a veces me surgen dudas, pero yo creo que ahí está el punto, la clave y el trabajo. Así que ya tengo mi portada lista y esperando. Luego otro punto con la contraportada. Ahí que viene la sinopsis, muy bien. Ahí sí que fue como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si tengo que darle una sinopsis, si no tengo clara la sinopsis. Y se la tengo que dar ya porque la contraportada me la prepara con la sinopsis. Yo no puedo redactar ahora otra sinopsis. Sé que sí puedo, porque sería esa la opción. Podría y obviamente le escribiría y me lo cambiaría, me lo redactaría. No estoy diciendo que sea un o se hace así o no se hace. Pero realmente cuando yo estoy hablando con mi portadista tengo ese miedo, ese rechazo, esa poca seguridad de decir, vale, no estoy segura de lo que estoy haciendo, vale, tú entrégame los ficheros, ya veo lo que hago, ¿no? Al final lo estoy haciendo un poco desde el miedo y no debería de ser así. Pero bueno, al final esto es una montaña rusa de sentimientos y yo quiero compartiros todo por lo que estoy pasando. Pero es verdad que he dicho, no estoy preparada para enfrentarme con seguridad a un portadista que habrá hecho portadas de otros libros. Como veis, yo siempre imaginándome cosas, ¿no? Y menospreciando mi trabajo. Ahí estoy hablando desde una posición bastante mala. Pero, aún así, digo, mira, dame los ficheros, ya veré cómo me hago. Pero por otro lado, veo que el hecho de haberle tenido que dar una sinopsis me ha hecho que esa tarde tuviera que trabajar en ella. Si no, estaría procrastinando la sinopsis. ¿Os acordáis? Buscar en mi historial de vídeos la última vez que hablé que tenía un bloqueo con el título o que había estado trabajando con la sinopsis. ¿El título sabéis de cómo salió? Cuando tenía la obligación de dárselo a mi portadista y tenía que decidirlo en menos de una hora. Ahí fue cuando dije, mira, este título, que sea lo que tenga que ser. Y la sinopsis ha sido algo así, ¿no? Entonces, bueno, quiero aprovechar un poco esa falta mía de intención, como de valor mío, decir, este es mi libro, voy para adelante con él, de cara a una tercera persona, y decir, pues bueno, me ha salido bien porque gracias a eso me he visto forzada a tener que hacer las cosas. Así que estos son los avances de momento. Luego dejaré para otro vídeo, ¿vale? Más adelante os contaré el tema de la IA.
puntos suspensivos. Porque hoy me encuentro un poco cansada. Ayer empecé a grabar estos vídeos, pero me interrumpió mi hijo, así que no pude acabarlos. Y hoy precisamente me encuentro un poco agotada. Si me habéis seguido en TikTok habréis visto que he estado en un concierto, así que estoy un poco agotada de la cabeza. Y siento que no podré hablar de la misma emoción de la IA como quiero, ¿vale? Pero lo dejamos para el siguiente vídeo, así os quedan un poquito más de ganas de seguir mis vídeos. Nada, si has llegado hasta aquí te lo agradezco mucho. Significa que aguantas todo lo que estoy contando y me da un poco de esperanza de saber que lo que cuento es interesante. Sea así o no, por favor coméntamelo si lo veo que es necesario. Que si te gustan estos vídeos tan largos, si te gustan con estas imágenes, no, si prefieres que salga yo o no. Bueno, coméntame tus impresiones de lo que deseas y nada, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.